Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giandy Denis Cantalicio Moreno, especialista en costos. Bien, el objetivo de este presente tutorial es transmitir un tema nuevo en la gestión pública, que se denomina la contabilidad de costos, que se dio inicio durante el periodo 2020, ¿no? A través de un marco normativo, luego como la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector en sistemas de contabilidad, ha avanzado, ¿no? A través de una directiva, qué acciones han venido haciendo y cuáles serían los próximos pasos. Entonces, en ese sentido, también recalcarle, quien les habla tiene más de 10 años de experiencia en el sector público como analista y especialista en costos. Entonces, por lo cual, en estos 6 ítems voy a desarrollar mi experiencia como especialista en costos y narrar a la vez cómo la Dirección General de Contabilidad Pública ha venido avanzando sobre este tema de la contabilidad de costos, que es un tema totalmente nuevo en el sector público del caso peruano. Entonces, en el primer punto tenemos la emisión de la directiva del marco legal. En el segundo punto tenemos el sistema de costeo seleccionado. El tercer punto, la validación práctica de la metodología de costeo. 4, la etapa preparatoria. 5, las lecciones aprendidas. Y 6, los próximos pasos. A continuación vamos a describir con los ítems principales cada uno de estos puntos. El marco legal. El marco legal se enmarca dentro del decreto legislativo 1438, que fue modificado por el decreto legislativo 1525, decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, que en su artículo 15, contabilidad de costos, en el 15.2, menciona que la Dirección General de Contabilidad Pública emite las disposiciones orientadas a la implementación progresiva de la contabilidad de costos en las entidades del sector público. Entonces, es así, este marco legal da toda la potestad al ente rector, a la DGCP, de poder emitir las normativas en materias de la contabilidad de costos. Es que en este sentido, dentro de este marco, la DGCP en el periodo, en noviembre de 2020, emite la directiva número 2-2020, Economía y Finanzas 51.01, denominada Lineamientos Generales para la Implementación Progresiva de la Contabilidad de Costos, cuyo objetivo general de esta directiva es la siguiente: desarrollo de un plan de trabajo cuyo propósito es definir un único sistema de costos, los centros de costos y la estructura de cuentas contables aplicables, priorizando los sectores con mayor presupuesto, ¿no? Entonces quiere decir que esta directiva, si bien es general, se va a implementar a través de un plan de trabajo con el diagnóstico y con los propósitos ya descritos, pero en función a los sectores que tienen mayor presupuesto. Entonces, tenemos el marco legal de cómo la DGCP toma como partida para iniciar las actividades. Entonces, es en este contexto que la DGCP elige el sistema de costeo que va a entrar en vigencia o que va a ser considerada en las entidades públicas. Es el costeo basado en procesos. Ojo, aquí quiero poner en claro que es el costeo basado en actividades, ¿sí? El ABC, solo que con la única diferencia que en vez de actividades vamos a considerar los procesos, ¿sí? Que son conjuntos de actividad. Esto vamos a explicar en un tutorial aparte cuando entremos al tema de procesos o actividades, cómo se ha recopilado la información o cómo la DGCP recopiló la información con las entidades pilotos. Entonces, por lo que acá queda es que el sistema de costeo es el sistema de costeo basado en actividades, entre comillas, procesos, considerando el costo total, o sea, full costing sobre la base de costos reales. Aquí un poco quiero aclarar el tema de full costo total. Este es importante. ¿Por qué? Porque no solamente está considerando, en caso de las entidades públicas que brindan servicios, no solamente está considerando los costos relacionados netamente al servicio público, sino también los gastos o costos del periodo de las áreas administrativas que de una u otra manera inciden en la prestación de los servicios públicos. Entonces, aquí la metodología es un costeo ABC, pero considerando el costo total. Es decir, no solamente el costo directo, sino también los costos del periodo, los gastos que son de soporte, que estén relacionados con la prestación de servicios públicos. Si es que hay esa asociación, ok, se puede asignar dicho gasto. Entonces, así que vamos a resumir aquí: costos del producto,
gastos del periodo, ¿no? Un ejemplo, el modelo fue un costo considera los costos del producto, costo directo, y los costos del periodo, los costos indirectos. Los costos del producto, en este caso costos de servicio, hablando privadamente, el esquema, pero relacionado a un servicio público sería costo de servicio, sería materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, costos indirectos de servicio, ¿no? Este costo directo que está relacionado con los servicios públicos. Okay. También hay costos del periodo, que son los gastos de administración, gastos de venta, gastos operativos, etcétera, o gastos de soporte. Estos son los costos indirectos, que están relacionados básicamente con los servicios administrativos. Entonces, la combinación de estos servicios administrativos que estén relacionados con los servicios públicos, que son la base para que esto se desarrolle, va a dar como resultado el costo total de los servicios que prestan las entidades públicas. Entonces, resumiendo, vemos que el sistema de costeo basado en procesos se basa en el hecho de que los servicios consumen actividades y las actividades consumen recursos. Por lo tanto, el sistema de costeo propuesto por la Dirección General de Contabilidad Pública para las entidades públicas es el costeo basado en actividades. En ese contexto, la Dirección General de Contabilidad Pública en el periodo 2021 elige 4 ministerios como pilotos, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Ministerio de Interior. Hubo meses de trabajo en este periodo entre los equipos técnicos de cada ministerio con el equipo de costos de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Tal es así que esas mesas de trabajo no aterrizaron en algo concreto, que es una directiva de cada sector. Entonces, en ese sentido, durante el periodo 2022, la DGCP actualiza su equipo de trabajo de costos y se centra en 2 ministerios, en el Ministerio de Salud o MINSA y en el Ministerio de Educación o MINED. En ese contexto, en el Ministerio de Salud toma como pilotos 2 unidades ejecutoras. La unidad ejecutora sede central, o sea, en MINSA, Administración Central, y el Hospital 2 de Mayo. Y mientras que en el Ministerio de Educación es la misma sede central del ministerio y también la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta información ustedes público, ¿sí? Esto lo pueden ver en la página de la DGCP o también en YouTube poniendo la implementación progresiva de la contabilidad de costos en el sector público, ¿no? Y van a ver que hay videos que la DGCP ha hecho capacitaciones sobre estos puntos, y en uno de ellos, en los avances de la implementación progresiva de la contabilidad de costos, mencionan toda esta información. Por lo tanto, es una información pública que está ahí. Acá lo que estoy haciendo es resumiendo, ¿sí? Que es cómo ha venido trabajando la DGCP sobre este piloto en estos ministerios sobre la implementación progresiva de la contabilidad de costos. 2 unidades ejecutoras pilotos en el MINSA, 2 unidades ejecutoras pilotos en el Ministerio de Educación. A la vez, la DGCP, dentro de esta unidad ejecutora, seleccionó 4 centros de costos como piloto. ¿Sí? Por ejemplo, estoy poniendo nombres, no es que sea así. Por ejemplo, la Oficina de Contabilidad, la Oficina de Administración de Recursos Humanos, la Oficina de Presupuesto, la Oficina de Recursos. Mientras que el Hospital 2 de Mayo tomó Oficina de Economía, Oficina Ejecutiva, Planeamiento Estratégico, Servicio de Medicina 1, Servicio de Cirugía 1. ¿Cuál era el objetivo de esto de la DGCP? Es que validar si efectivamente la metodología que ellos están proponiendo en la ABC con estos centros de costos, pues prácticamente con la información que se tenga, respalde, ¿no? Si es que es factible o no, o qué dificultades o qué lecciones aprendidas podemos tener de implementar el ABC en el Ministerio de Salud. ¿Sí? Este periodo de la metodología práctica de validación inició en abril de 2022 y culminó en febrero del 2023. Es necesario resaltar que el acompañamiento del caso práctico, teórico y práctico de la metodología de costeo ABC estuvo a cargo también por la consultora que contrató la Dirección General de Contabilidad Pública, la consultora PricewaterhouseCoopers, entre paréntesis PwC, ¿no? Esta consultora internacional fue la encargada de brindar todo el asesoramiento teórico y práctico a la DGCP
y a los equipos de costos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para ver la viabilidad práctica de la metodología de costeo basado en actividades. El acompañamiento de la consultora solamente fue de 6 meses, es decir, digamos en promedio de abril hasta julio de ese mismo periodo. Y como comenté, el desarrollo caso práctico duró más de 6 meses, lo cual la diferencia de tiempo sin la consultora fue elaborado en coordinación con el equipo de costos de la DGCP y el equipo de costos del Ministerio de Salud. Tal es así que en este periodo el MINSA concluyó que sí era factible aplicar esta metodología de costeo ABC, pese a las limitaciones de la información como se encuentra en el sector público, ¿no? O sea, sí es factible, pero hay ciertas cosas que se tienen que mejorar de la información en los sistemas de gestión pública para poder ir mejorando y de manera rápida, práctica y objetiva se desarrolle pues con normalidad este sistema de costeo. Al ser nuevo esta metodología, entonces se han tenido dificultades, ¿no? En cuanto a la información, fortalecimiento de capital humano, etc. Entonces, resumiendo, el piloto MINSA, con la validación de la metodología práctica del costeo ABC, sí fue factible en este sector. Mientras que en el Ministerio de Educación, la DGCP no pudo concretizar esta validación, ¿no? Y debido a uno por rotación de cambio de gestión, otro por desconocimiento de la metodología por parte del equipo de trabajo y por otros motivos propios del sector. Siguiente, una vez culminado ya la parte de la etapa validación de la metodología con los 4 centros de costos pilotos del MINSA y 4 centros de costos pilotos del Hospital 2 de Mayo, el MINSA dijo, ok, ya a nivel muestral, con un ejercicio sencillo, demostramos que sí era factible. Voy a aclarar esas las limitaciones. Ahora vayamos un poco más avanzando. Desarrollemos la metodología completa en todos los centros de costos de su unidad ejecutora, en ambas unidades ejecutoras, pero vamos a ir por etapas, no vamos a ir de porrazo. Entonces, la primera etapa que ellos lo denominaron era la preparatoria. ¿Qué consiste? Ok, primero tengamos todos los recursos distribuidos a todos los centros de costos de toda la unidad ejecutora piloto, es decir, del MINSA y el Hospital 2 de Mayo. Y siguiente, clasificar de las cuentas contables en costo y gasto. Entonces, la etapa preparatoria corresponde a 2 actividades fundamentales: distribución de los recursos por centro de costo y clasificación de las cuentas contables en costo y gasto. Esta etapa preparatoria, una vez culminado ya, que puse en febrero del 2023, arrancó en marzo, ¿sí? Con una duración hasta casi fines del 2024. Por lo tanto, de manera resumen, esto también en un tutorial aparte vamos a ver el detalle cómo la DGCP ha venido trabajando. ¿Sí? Por ahora voy a describir de manera general qué actividades, qué se necesita para esta etapa preparatoria. Como mencioné, para la distribución de recursos por centro de costos se trabaja con la siguiente información, en este caso de los pilotos o en todo caso de las entidades públicas. La DGCP trabajó con la fuente base. Sí, para la contabilidad de costos, la fuente base o la Biblia, digamos, donde nace toda la información es el estado de gestión. Este estado de gestión es importante. Ahora, de este estado de gestión también se requiere la información, el detalle del F2, donde está el desglose de las cuentas de cada estado de gestión y mucho más particularmente los análisis de cuenta que están en el detalle del F2. Pero principalmente ¿de quién el análisis de cuenta? Del gasto de personal, de bienes y servicios, estimaciones y provisiones. Dentro de esta cuenta están las depreciaciones y amortización de los activos. Ahora, ¿qué cuentas elegir? La pregunta que pueden hacer es todo el estado de gestión. No, solamente aquellos recursos, seleccionar aquellos recursos o aquellas cuentas contables que están relacionados con la operatividad de la entidad. Aquellas cuentas como por ejemplo sentencias judiciales, traspasos de bienes, otros que no son productos de la naturaleza de la operación de la entidad, no se están considerando acá. Por lo tanto,
La información de los estados financieros, estado de gestión, el detalle de fiduciario de cuenta son informaciones que tiene que proporcionar el área contable o la oficina de contabilidad, mientras que la oficina de recursos humanos y abastecimiento son las encargadas del personal, bienes y servicios y las estimaciones y provisiones. Esto está, la depresión y administración principalmente pues, con la oficina de control patrimonial que pertenece a la oficina de abastecimiento. Por lo tanto, otra cosa más que me estaba olvidando es los centros de costos. Y los centros de costos se va a elegir o se parte del organigrama de la entidad, ¿no? De ahí vamos a partir para poder asignar o clasificar a los centros de costos. Por último, clasificación de las cuentas contables en costos y gastos. Esta clasificación de las cuentas contables que se ha mapeado en esta primera actividad de la etapa preparatoria, vamos a clasificarlo en costo y gasto. ¿Pero en función a qué? En función al objeto de costo. Y el objeto de costo para el sistema de costeo que se desarrolló con la DGCP en conexión con la consultora PwC era pues que el objeto de costo sean los procesos de soporte y los procesos primarios, ¿no? Siendo los procesos primarios aquellos que están relacionados con la prestación del servicio. Por lo tanto, una vez culminado esta actividad de la etapa preparatoria, la siguiente era de esas cuentas ya asignadas a cada centro de costo, cuál es costo y cuál es gasto. En función a qué? A las actividades que realizan, que ejecutaron o que ejecutan cada uno de los centros de costos del organigrama de la unidad ejecutora. ¿Sí? Siguiente. Un poco antes que me olvidaba, ¿no? Y esta etapa preparatoria, en el caso del piloto del MINSA, duró aproximadamente de marzo 2023 hasta fines de año de 2024. Lecciones aprendidas. Al ser un sistema, una metodología nueva, y no solamente la metodología, sino un tema nuevo, la contabilidad de costos en el sector público, esto ha traído, refuerza muchas mejoras que se deben hacer y cómo se encontró la información en su momento de mapear a través de estos casos prácticos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la metodología nueva, ¿no? Desconocimiento del sistema de costeo a veces por parte del personal. Claro, no solamente me refiero a un sistema de costeo en particular, sino los diferentes sistemas de costeo, ¿no? Esto ha hecho, pues, al ser nuevo, que el capital humano o los equipos que formaban parte de costos de estas unidades ejecutoras pilotos, un poco se les complique la aplicación de estos nuevos conceptos. Otro era que al formar el equipo de cada unidad ejecutora piloto, mucho del personal que estaba en este equipo eran personal que venían trabajando ya, desempeñando ciertas actividades propias de ellos, ¿no? Y esto fue encargado de manera adicional. Por lo tanto, el compromiso, el tiempo, la dedicación no era pues lo óptimo, ¿no? Y es entendible porque es como a mí me dan una función, yo soy, ponte, una entidad pública, tengo mis tareas, estoy asignado para tal, luego me convocan para formar parte de un piloto donde que voy a tener que tener tiempo, también asignar ciertas actividades a eso. Lógico que voy a primero priorizar mis actividades primarias, que son de la entidad, ¿verdad? Y luego pues lo que me han encomendado, ¿no? Y esto también ha hecho que de repente el tiempo de duración de la evaluación práctica de repente se alargue un poco más, se prolongue. Que no implica que no se haya logrado, sí, pero que se prolongue un poco más, ¿no? Centro de costos desactualizados. Esto era pues muy relevante en el sentido de que habían dentro de cada centro de costo habían equipos que conformaban, que en algunos sí se podía visualizar en el SIGA, mientras que otros no. Es decir, no estaba homogéneo para todos a ese nivel de desagregación de equipos en el SIGA, ¿no? Y eso también dificultó en el sentido de que cuando la DGCP vio que quería repartir los recursos de los centros de costo hacia los procesos, se tenía que utilizar un inductor, ¿no? Un inductor de asignación. Por lo tanto, también esto es algo que se tiene que mejorar en las entidades públicas, ¿no? La información del estado de gestión por centro de costos no está automatizada, eso hay que tenerle en claro. Si ustedes bien pueden decir que los bienes, sí, lo tengo a través de la PECOSA, del SIGA, ok, perfecto, es un avance, sí, pero hay bienes que se compran por caja chica, por decirlo, que no están
registrados en las PECOSAS. Entonces, por lo tanto, es un tema nuevo que el Estado también para fines de la contabilidad de costos tendría que ser automatizado, ¿no? Bueno, todo esto es un proceso. Justamente este trabajo de diagnóstico con la directiva que emitió la DGCP es justamente sirve para eso, ¿no? Para hacer el diagnóstico, para ver cómo se encuentra la información en el Estado, en el sector público, y a partir de ello, pues, mapear nuevos lineamientos que permitan mejorar primeramente el sistema de información hasta culminar, pues, progresivamente con el sistema de costeo propuesto. Otro es la asignación de recursos, solo se hace a nivel de direcciones y oficinas generales. Esto también es importante, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la Oficina General de Administración tiene sus oficinas de línea, contabilidad, abastecimiento, tesorería y voy a poner cobranzas proactivas. A veces el requerimiento, por ejemplo, abastecimiento pide un ejemplo, estoy poniendo papel bond. A veces el quien registra en abastecimiento no lo pone a quien consume el recurso. Ah, ¿quién lo está pidiendo? Ah, lo está pidiendo abastecimiento. Ah, pero ponle OGA, ponle OGA. Entonces, al no registrar el consumo en las áreas que realmente las gastan o las consumen, valga la redundancia, va a estar centralizando costos o subestimando en aquellas direcciones generales que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ¿no? Si yo asigno la mayor parte de los costos, no a abastecimiento, que es lo que le requiere, no a tesorería, y todo lo estoy centralizando a la OGA, entonces estoy subestimando los costos en esa oficina, porque realmente la OGA no es quien consume. Si bien por ahí se hace la gestión, pero quien consume son las unidades orgánicas de línea dependientes de esa organización. Eso también se ha visto, ¿no? La DGCP pudo detectar eso. Algunas entidades pilotos no cuentan con un manual de procedimientos MAPA. Esto también, ¿por qué lo señala la DGCP? Era porque no había. Al no tener nada, el mapeo de la información de las actividades o procesos de cada centro de costo para desarrollar la metodología ABC para su validación fue empezar de cero, ¿no? Si hubiera habido estos instrumentos de gestión o un avance, hubiera servido como base para, en función de ello, mapear las actividades y los procesos para fines de la contabilidad de costos, es decir, para fines de la metodología de costeo ABC que se validó en su momento. Y por último, débil compromiso en la entrega de información por las oficinas competentes, tales como las planillas por parte de recursos humanos, la información de bienes, servicios o algunas otras consultas por parte de la oficina de abastecimiento o control patrimonial, si es necesario, ¿no? Y también por parte de la alta dirección, ¿no? Entiéndase esto por los jefes que están involucrados con este piloto que toman las decisiones, ¿no? Al ser nuevo y tener un marco legal muy genérico y de no obligatoriedad, digamos, sin plazos, sin nada, esto ha hecho que también haya un poco débil de este compromiso por parte de los que toman las decisiones, que están relacionados principalmente las direcciones con el tema de la contabilidad de costos, ¿no? Y este es un ejemplo claro que se puede ver en el Ministerio de Educación, ¿no? Que no ha llegado a concretizar esta validación de la metodología, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que todas las áreas, principalmente desde la alta dirección, haya un compromiso sobre este tema, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de poder avanzar, conocer un poco más el tema, un compromiso más por los que toman decisiones. ¿Para qué? Para que este caso práctico o estas actividades que desarrolla la DGCP fluyan de manera continua y con los resultados en los avances que uno pretende o que la DGCP pretende. Por último, próximos pasos. Aquí la DGCP, una vez la Dirección General de Contabilidad Pública, una vez que culminó con el Ministerio de Salud en la etapa preparatoria, el siguiente paso por parte de ellos era la elaboración de la directiva, ¿no? De la etapa preparatoria. Y tal es así que, según fuentes externas, extraoficiales, ya la directiva debe ser publicada durante este periodo, ¿no? En el mes de marzo, ¿no? Con alcance al MINSA y las unidades ejecutoras del pliego MINSA, ¿no? Es decir, ya van a abarcar, ya no como pilotos, sino que ya habrá haber un marco normativo con plazos de entrega, con actividades y con asesoramiento por parte de la DGCP para que esta primera etapa ya
se vea mucho, entre comillas, más formal, ¿no? Y lo cual va a ser pues, de uso obligatorio por las entidades que están involucradas dentro de esta presente directiva. Por lo tanto, resumiendo, esta directiva solamente va a ser con alcance por parte del Ministerio de Salud, o sea, el MINSA, y sus unidades ejecutoras pilotos del pliego. Bien, muchas gracias y no olviden de repente seguirme para más próximos videos. Y también, como dije en un inicio, el objetivo es transmitirle a todos este nuevo concepto de la contabilidad en el sector público, para lo cual voy a seguir haciendo tutoriales respecto a cada uno de los pasos, pero con un mayor detalle para conocimiento de ustedes. Así es que cualquier duda o consulta, comenten a mi canal, comenten a mi página, y lo cual voy a leerlos y voy a tener en cuenta. Muchas gracias.